¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi nombre es Juan José Castelo Calderón. Estoy cursando actualmente la carrera de Ingeniería en Agronomía Mixta en el Instituto Tecnológico del Valle de Morelia. En esta ocasión les voy a hablar sobre una práctica que tuvimos en la materia de un reporte de práctica de la materia de botánica sistemática, tercer semestre. Eh, Básicamente les voy a hablar de las diferencias estructurales en sus estructuras de reproducción de las plantas cotiledóneas y monocotiledóneas, como son sus raíces, tallos, flores, frutos, hojas, etcétera. ¿Sí? Eh, Primeramente les voy a empezar hablando del grupo de las angiospermas, que es el grupo al grupo vegetal al que pertenecen las monocotiledóneas y las dicotiledóneas. Las angiospermas es ese grupo más abundante, el grupo vegetal más abundante en nuestro planeta. ¿Sí? Prácticamente se han adaptado casi todos los tipos de ecosistemas existentes en la Tierra. Eh, Su característica principal y más importante es de que estas tienen flor y tienen fruto. Ahora, como dije anteriormente, aquí a este grupo pertenecen las plantas cotiledóneas y monocotiledóneas. Las monocotiledóneas, perdón, como su nombre lo dice, mono se refiere a uno, o sea, un cotiledón que viene siendo este de acá es el cotiledón, ¿sí? Eh, y las dicotiledóneas, como su nombre lo dice, dos, o sea, que se refiere a que tienen dos cotiledones, ¿sí? Eh, Aquí están las partes del cotiledón, estos son los cotiledones. Está el pericarpio, ¿sí? La hoja, el tallo y la raíz, ¿ok? Bueno, ahora les hablaré, les empezaré a hablar sobre las diferencias en sus en sus estructuras reproductivas entre las cotiledóneas y dicotiledóneas. Empezaré por las raíces, ¿sí? Eh, las raíces en las monocotiledóneas son raíces adventicias, es decir, que todas nacen de la parte del tallo, ¿sí? Eh, por lo tanto, esto hace que su sistema radicular sea menos extenso y poco profundo respecto a las dicotiledóneas, ¿sí? En las dicotiledóneas la raíz es pivotante, es decir, hacen que su primera raíz siga creciendo como raíz primaria, y de esta crecen otras raíces secundarias, ¿sí? Normalmente son más extensas y más largas, más profundas que las monocotiledóneas, ¿sí? Ahora paso a las hojas, ¿sí? Las hojas de las monocotiledóneas son simples, con simetría bilateral y venas paralelas, ¿sí? No sé si sabían, son las venas, son paralelas unas con otras. Y en las dicotiledóneas las hojas son simples o compuestas, no sé si se ve, o complejas, perdón, ¿sí? La diferencia es una hoja es más sencilla que esta, ¿sí? Si la simetría es dorsiventral y las venas son usualmente ramificadas, aquí se ve, son las venas, es la diferencia entre las hojas de las y las de las monocotiledóneas, ¿sí? Las flores, las flores, eh, ok. Las flores en las monocotiledóneas, no, más bien sus pétalos son siempre tres o múltiplos de tres, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos tres, aquí no son tres, pero son seis, o sea, es un múltiplo de tres. Aquí igual son 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6. Esa sí es la característica y básica o importante. Mientras que en las dicotiledóneas
¿sí? Son múltiplos de 4 o de 5. O sea, son 4 pétalos o 5. Y si no son 4, van a ser 8 o 10. En este caso son 5. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5. ¿Sí? Esa es la característica principal. ¿Ok? Ahora nos vamos al tallo. Eh, la diferencia en las monocotiledóneas con el tallo es que no presentan cambio vascular. ¿Sí? Mientras que en las dicotiledóneas sí lo presentan. El cambio es estas como anillos, los clásicos anillos que se ven al trozar un anillos anuales que se ven al trozar la corteza de un tronco, ¿sí? Las dicotiledóneas sí presentan estos anillos, es el cambio, ¿sí? Sí presentan un tronco verdadero. Este, eh, los cuales, este cambio hace que este tipo de plantas, de árboles, sean maderables, ¿sí? O sea, que su madera se pueda aprovechar. Mientras que el de las monocotiledóneas no es maderable. De hecho, un ejemplo tradicional es el de la palma coquera. No sé si cómo está frágil, cómo está media guanga, media flojona o incluso un poco hueca se siente a veces. Esa es la diferencia del cambio. ¿Sale? ¿Qué tal? Ahora les voy a empezar a hablar voy a poner los 5 ejemplos de especies monocotiledóneas. Vamos a empezar por el maíz. Estamos viendo su taxonomía del maíz. Listo. Bueno, vamos a empezar ahí tenemos la planta de maíz. Vamos a empezar con las raíces, ¿sí? Esta planta presenta dos tipos de raíces. Las primeras, las primarias y fibrosas, que son las que van debajo de la tierra, ¿sí? Que son estas. Se alcanza a apreciar aquí. Van debajo de la tierra. Y el otro tipo de raíces son las adventicias, que brotan del primer nudo, ese primer nudo de la planta. Y estas son superficiales, es decir, van arriba, van arriba de la tierra, ¿sí? Son superficiales. Mm, ambas permiten que el tallo sea erguido y erecto. Ahora nos vamos con el tallo. Los tallos, en ellos aparecen diversos entrenudos. Estos son los nudos. Nudo, nudo. Sí. Ajá. Eh, Son resistentes, erectos. Ujú. Pueden alcanzar hasta una altura de 4 metros. Esta más o menos tiene como 3 metros, pero hasta 4 metros pueden, ya en su etapa madura, pueden alcanzar esa altura. Eh, de los nudos, como dijimos, a lo largo del tallo hay diversos nudos y de ellos son que brotan las hojas. De los nudos brotan las hojas, ¿sí? Esa es la famosa lígula. Eh, el tallo está compuesto por 3 capas. La primera eh, es impermeable. Es la, es la primera capa impermeable. La segunda capa eh, es una pared vegetal por la que circula la savia. Y la tercera capa se conoce como médula. Es una médula de tejido esponjoso y blanquecino. Si trozamos esta caña de maíz, en medio se va todo, se aparece la médula, está esponjosa y blanquecina. Esa es la médula. ¿Sí? Entonces ahora nos vamos con las hojas. Bueno, nada más, en esa médula es donde se almacenan las azúcares. Ahora nos vamos con las hojas. ¿Sí? Generalmente son lanceoladas. No sé si aquí se ubique. Son lanceoladas. O sea, terminan en forma de punta. Son largas y finas. O sea, son delgadas. ¿Sí?
Vienen alcanzando más o menos a veces hasta 1,20 m de larga y más o menos unos 9 centímetros de ancho. Las inflorescencias de esta planta. Esta planta cuenta con dos tipos de flores. Flores masculina, ¿sí? Que es la llamada panícula, panoja o espiga, que es este de aquí, ¿sí? Consisten en un eje central y ramas laterales, en donde brotan florecillas que poseen 3 estambres cada una, en donde se produce el polen. Es donde se produce el polen necesario para fecundar las flores masculinas, las femeninas, perdón, que son las de acá abajo, que son las famosas llamadas mazorcas. Son espigas cilíndricas dotadas de flores en hileras paralelas, provista de ovarios en los que el polen germina, produciéndose así las semillas o granos, que es lo que todos conocemos, ¿no? Ya la mazorca es, ¿no?, los granos de maíz, que al estar maduros adquieren una contextura bulbosa, coloración uniforme, generalmente blancos, y son comestibles. Cada grano es independiente y son cada grano es un fruto, ¿sí? Los granos están insertos en un eje o raquis cilíndrico, que es lo que se conoce como elote o lote. A estos tipos de granos se le llama cariópside y pueden variar en número y dimensiones según la especie, creciendo en hileras a lo largo de la mazorca. Continuamos con el trigo. Aquí presentamos su taxonomía. Listo. El trigo es una planta gramínea con espigas, ¿sí? Su altura va desde 30 centímetros hasta 1,50 m más o menos. Su tallo es recto y cilíndrico, ¿sí? De hojas largas y finas, así como la del maíz, similares. Lanceoladas igual, terminan en punta. Tiene una raíz fasciculada. Cada planta tiene 4 hojas de forma lineal con vainas. Su inflorescencia, aquí está la inflorescencia, es una espiga compuesta por un raquis o tallo central de entrenudos cortos sobre el cual van dispuestas de 20 más o menos a 30 espigas, ¿sí? A 30 espiguillas, perdón, que son estas, de 20 a 30, en forma alterna, ¿sí? Una acá, una acá, una acá, una acá, ¿sí? Los granos son cariópsides, aquí están los granos, de forma ovalada con sus extremos redondeados, ¿sí? Aquí los vemos. Sobresale de uno de ellos, el resto del grano es un depósito, perdón, no, o sea, sí son ovalados con sus bordes redondeados. El germen sobresale de una punta de ellos, ¿sí? Y el resto del grano es como un depósito para alimentos del embrión. Continuamos con el sorgo, Monocotyledonia. El sorgo es una planta anual de 80 a 2 centímetros de largo, de longitud, sí, más o menos. Su raíz, su sistema radicular, puede llegar en terrenos permeables hasta 2 metros de profundidad. Tiene dos tipos de raíces, laterales y adventicias, ¿sí? Son las laterales y las adventicias, no sé si se alcanza a checar aquí, ¿sí? Laterales y adventicias, ¿ok?
Entonces, su tallo es recto y cilíndrico, poco ramificado, casi no tiene ramas y es hueco por dentro. ¿Sí? Las hojas, eh, las hojas se desarrollan entre más o menos entre 7 y 24 hojas dependiendo de la variedad. ¿Sí? Son alternas, opuestas de forma lineal, lanceolada, como las del maíz, más o menos, la del trigo, lanceoladas. Eh, la nervadura media es blanquecina o amarilla. En los sorgos de médula seca y verde en los de médula gruesa. Tiene una lígula, la lígula es esta. Son las lígulas. En la mayoría de los casos tienen lígulas. El borde de las hojas presenta dientes curvos, filosos y numerosas células motoras, ubicadas cerca de la nervadura central de las, facilitando el absorbimiento, el arrollamiento de la lámina durante los periodos de sequía. La inflorescencia. Presenta inflorescencia en espiga. Son semicompactas con espiguillas que con espiguillas más o menos que miden entre 3 milímetros. Son de color negro. Al principio son así como verdosas y ya maduras se vuelven de negro a rojizo. Sus semillas son esféricas. ¿Sí? Cuando ya están maduras adquiere un rojizo intenso. Presentamos ahora la taxonomía de la caña de azúcar. La caña de azúcar vamos a empezar con el tallo, son plantas con tallos de hasta de 5 a 6 metros, son muy, muy largas. Esta es de las más pequeñas que encontré, sí, pero sí son larguísimas. Y es más o menos 2.5 centímetros, perdón, de diámetro. Estas tienen numerosos entrenudos, sí, otro entrenudo. Son entrenudos alargados vegetativamente. Las cañas, su tallo es dulce, jugoso y duros, desnudos abajo. ¿Sí? Tiene una lígula de 2 a 4 milímetros. Esta es son las lígulas donde la flor donde sale la flor. ¿Sí? Ahora seguimos con la raíz. El sistema radicular lo compone un robusto rizoma subterráneo. ¿Sí? Las hojas son alargadas. Esta no tiene muchas porque te digo, escogí de las más pequeñas porque era muy complicado sacar una grande, pero son alargadas, delgadas y planas, recubiertas por pequeñas vellosidades con numerosas aperturas estomáticas. La inflorescencia de la caña, esta tampoco tiene inflorescencia, pero es como esta. Es una inflorescencia. Para que aparezca la inflorescencia es necesario que se dé una serie de condiciones de edad, fertilización, fotoperiodo, temperatura adecuados. En estas circunstancias se pasará de un crecimiento vegetativo a uno reproductivo.
Los entrenudos seguirán alargándose finalmente. Y finalmente aparecerá la hoja bandera, que es la famosa hoja bandera, indicador de la pronta llegada de la madurez de la caña. No, perdón, esta es la fluorescencia. La hoja bandera es como la última hoja. ¿Sí? Y las últimas de las monocotiledóneas sería el arroz. Aquí presentamos su taxonomía. Las, las raíces del arroz, de la planta de arroz, son delgadas, fibrosas y fasciculadas. Su tallo se forma de nudos y entrenudos alternados. ¿Sí? Las hojas son alternas, envainadoras con el limbo lineal agudo, largo y plano. Las flores son de color verde, blanquecino, dispuestas en espiguillas, cuyo conjunto constituye una pononja o una espiga grande, terminal, estrecha y colgante. El grano del arroz es el ovario maduro. El grano descarnado de arroz con el pericarpio parduzco se conoce como arroz café, que es este de aquí. Los suelos inundados ofrecen un ambiente adecuado para el crecimiento y nutrición del arroz. Ahora empezamos con las dicotiledóneas. Dos cotiledóneas, la primera sería la papaya. Aquí está su taxonomía. Bien, aquí tenemos una planta de papaya. Es de las que se le llaman enanas. Sí, pero normalmente presentan entre 1.9 y 2.5 metros, con un follaje de hojas largamente pecioladas. ¿Sí? Las hojas son alternas. Las hojas son alternas, aglomeradas en el ápice del tronco y ramas de entre 25 y 27 centímetros más o menos de diámetro, lisas, más o menos altas y palmeadas, con venas media robustas y radiantes. Por debajo es de color, como vemos aquí, un poco más verde amarillento pálido y opaco, con nervaduras y venas prominentes y visibles. ¿Sí? Los papayos tienen tres diferentes tipos de flores. Son flores femeninas, otros hermafroditas y flores masculinas. Las masculinas crecen en largos pedúnculos de más de medio metro de longitud. Las femeninas tienen un cáliz formado por una corona o estrella de 5 puntas muy pronunciadas, y las hermafroditas son las que tienen ambos sexos. Los frutos poseen aquí tenemos un fruto de papaya, una textura suave y una forma oblonga, así media alargadilla, y pueden ser de color verde, amarillo, naranja o rosa. En la mayoría de los casos no suelen pesar entre 500 y 600 gramos, especialmente en la variedad de cultivo de plantas enanas. Son piriniformes o casi cilíndricas, grandes, carnosas, jugosas. ¿Sí? En su parte superior de color verde amarillento o amarillo anaranjado, cuando ya está muy madura. Las semillas que tiene dentro del fruto son de color negro, redondeadas u ovoides, encerradas en un anillo transparente subácido. Los cotiledones son ovoide, oblongos, aplanados y de color blanco. Continuamos con la manzana. Aquí presentamos su taxonomía. El sistema radicular de la manzana es una raíz superficial.
¿sí? O sea que la mayoría de las veces sale a la superficie de la tierra, no está al 100% toda debajo de esta. Es, es superficial. Eh, sus hojas, sus hojas son ovales, cortamente acuminadas, aserradas, con dientes, obtusos, blandas, con el haz verde claro y tomentosas, de doble longitud que el peciolo, de 4 a 8 nervios alternados y bien desarrollados. La floración tiene lugar en primavera, generalmente en abril o mayo. Las manzanas son precoces, maduran en junio, aunque existen razas que mantienen el fruto durante la mayor parte del invierno. Las flores son grandes, ¿sí? Casi sentadas o cortamente pedunculadas, que se abren unos días antes que las hojas. Son hermafroditas, si tienen ambos sexos. A veces son de color rosa pálido o a veces blanquizcas, como se muestra aquí en esta imagen. ¿Sí? Y están unidas en un corimbo. El fruto de la manzana es un pomo, es globoso, es en forma de globo, ¿sí? Es globoso, carnoso, jugoso, con sabor agridulce, semiácido, con un pedúnculo corto. Está muy corto el pedúnculo, ¿sí? Y numerosas semillas de color pardo brillante. Continuamos con el mango. Aquí está su taxonomía. El mango es un árbol perenne que puede alcanzar hasta los 45 metros de altura, son demasiado altos, con una copa de 30 metros de diámetro, sí, como puede observar aquí. Sus hojas son alternas, simples, coriáceas, de lanceoladas a oblongas, de 15 a 30 centímetros de longitud, de color verde oscuro, inflorescencias en panículas. Sí, inflorescencias en panículas, como se ve aquí. Y axilares o terminales. Las flores poseen 5 pequeños sépalos verdes y peludos con 5 pétalos separados. ¿Sí? En la base de los pétalos se encuentra un disco segmentado en 5 partes, el cual es carnoso y lleno de néctar. La flor, con estambres, tiene solo un estambre funcional. El fruto del mango es una drupa, ¿sí? Que destaca entre sus principales características el buen sabor que tiene. Dicha pulpa puede ser o no fibrosa. Es una fruta normalmente de color verde en un principio y se torna amarillo rojizo, como aquí se ve, naranja, incluso rojo granate cuando está ya madura. Es carnoso, de sabor a veces ácido cuando no ha madurado, pero como se dijo, es muy dulce, muy ya maduro. Continuamos con el frijol, que presentó su taxonomía. El frijol es una hierba de vida corta, enredada, en forma de espiral, casi siempre con algún tipo de soporte. Pero decía que el frijol es una hierba de vida corta, estirada, enredada, casi siempre con algún tipo de soporte, como se ve aquí en estas imágenes. ¿Sí? Es erecta en forma, también en forma, a veces erecta en forma de arbusto con algunos pelillos, con un tamaño de 40 centímetros
de alto en los tipos arbustivos y hasta 3 metros de largo en las enredaderas. ¿Sí? Sus hojas son están sobre la base del tallo. Se presenta un par de hojillas llamadas estípulas. Las hojas son alternas, pecioladas, compuestas con 3 hojitas llamados foliolos. Son ovadas o romboicas, con el ápice agudo. Su inflorescencia, pocas flores dispuestas sobre pedúnculos más cortos que las hojas, ubicadas en las axilas de las hojas. Las flores, la corona es rosa púrpura, ¿sí? O casi blanca, de 5 pétalos desiguales. El más externo es el más ancho y vistoso, llamado estandarte. Enseguida se ubica un par de pétalos laterales similares entre sí y generalmente fusionados. Forman la quilla que presenta el ápice largo y torcido en espiral. ¿Sí? Los frutos y semillas. Los frutos son legumbres lineares, ¿sí? De hasta 20 centímetros de largo, a veces cubiertos de pelillos, y dentro de estas legumbres se presentan las semillas, que son los frijoles, que son globosas y son de diferentes tipos de colores, según variedad y tamaños. Son comestibles. Por último, ya terminamos con las 5 dicotiledonias. El último será el jitomate. El jitomate es una planta perenne de porte arbustivo. ¿Sí? Puede desarrollarse en forma rastrera o erecta. Tiene una raíz principal corta y débil. Es muy corta y muy débil, de hecho. Numerosas y potentes raíces secundarias. Un tallo principal, ¿sí? Sobre el que se desarrollan las hojas, tallos secundarios o inflorescencias, normalmente hueco. La hoja está compuesta e imparipinada, se terminan en pico, con foliolos peciolados, lobulados, con borde dentado y recubiertos de pelos glanulares. La flor es perfecta, regular e hipógina, con 5 o más sépalos e igual número de pétalos, 2, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 5. El ovario puede ser bi o plurilocular. Su fruto es una baya que puede alcanzar un peso entre pocos miligramos hasta 300, 400 gramos. Está compuesto por el pericarpio y por las semillas, que son numerosas. Con esto terminamos, gracias.